Buenas noches, América. Al grito de "queremos pasar", cientos de emigrantes venezolanos bloquearon en las últimas horas un tramo del paso internacional de Rumichaca, en la frontera de Ecuador y Colombia, para protestar por la negativa de las autoridades ecuatorianas a dejarles entrar en el país sin una visa humanitaria especial. El gobierno de Lenín Moreno adoptó la medida, que entró en vigor esta semana, y desde entonces se ha reducido a la mínima expresión el ingreso de emigrantes de Venezuela al país. La decisión del gobierno ecuatoriano de requerir esa visa temporal de excepción por razones humanitarias es preocupante y, en cierto modo, es una muestra del desconocimiento del problema de la inmigración. La mayoría de migrantes venezolanos se ha visto forzado a salir de su país en pésimas condiciones, dada la grave crisis política, económica, social, institucional y de derechos humanos por la que atraviesa Venezuela. Y esta visa es, para la gran mayoría de ellos, un requisito de difícil o imposible cumplimiento. Su consecuencia inmediata será la de impedirles el acceso al país, la protección debida como migrantes y la violación del principio de no devolución, contraviniendo así las obligaciones internacionales del Estado ecuatoriano en materia de derechos humanos. Ecuador debería tener en cuenta el difícil contexto que afecta a estos migrantes, su vulnerabilidad y los riesgos que corren en la travesía, que pueden ir desde las redes de trata y tráfico al asalto o el asesinato. Ecuador tiene una cara más amable y generosa y todavía está a tiempo de mostrarla. Son las 8 en Bogotá, Lima, Quito, las 9 en la costa este de Estados Unidos y Santiago de Chile, y las 10 en Buenos Aires. Y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Comenzamos, y lo hacemos con algunas noticias de la actualidad que nos han llamado la atención, a las que les queremos poner la voz de los expertos o algunas notas al pie, como la demanda de 19 estados de la Unión Americana, liderados por California y Massachusetts, contra la política migratoria del presidente Trump. No toda la política migratoria, sino la última decisión, la de terminar con el conocido como Acuerdo Flores. Es un acuerdo internacional del año 97 por el que Estados Unidos se comprometía a mantener un máximo de 20 días a los inmigrantes indocumentados que llegaban a Estados Unidos, se entregaban a las autoridades y esperaban su proceso legal en ese régimen de detención para luego hacerlo en libertad. Y para proteger a los migrantes, los estados se comprometían a garantizarles unas condiciones mínimas, entre ellas una reclusión limitada. Pero el presidente Trump dice que eso lo va a terminar y elaboró un reglamento que ya ha entrado en vigor, pero los estados dicen, particularmente los fiscales de esos dos estados, de California y de Massachusetts, que hay que preservar los derechos de los migrantes y por lo tanto van a recurrir la decisión. Vamos a saludar a Abel Núñez, que es director ejecutivo de la organización Carecen. Señor Núñez, gracias por estar con nosotros. Vemos esta noticia, nos llama la atención y nos preguntábamos los efectos inmediatos. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Bueno, lo que esto está haciendo es parando el cambio de reglas al Acuerdo Flores. Hay que recordar que el Acuerdo Flores fue un acuerdo de la Corte porque inmigración, en el momento que se llega a este acuerdo, estaban en violación de los derechos de los menores de edad, poniéndolos en centros de detención con adultos. Por lo tanto, esto fue un acuerdo para asegurar que los derechos del menor se respetaran. Lo que está haciendo el presidente con los cambios a este acuerdo es de que quiere asegurar que puedan detener a la gente indefinitivamente. El caso que tienen todos los fiscales de los diferentes estados es para prevenir, ¿verdad? Para asegurar que estas reglas no entren en vigencia, ¿verdad? Y que el acuerdo siempre siga como ha venido trabajando por los últimos años. Si frente a esta demanda interpuesta por estos estados, la administración Trump decide recurrirla, ¿vamos a volver a ver un caso que nos va a llevar al final del camino legal la Corte Suprema? Puede ser, pero lo que en realidad se está tratando de hacer es una estrategia en realidad de darle espacio a esto para que el trabajo político se pueda hacer, ¿verdad? Reconocemos de que en este momento no se sabe si el presidente tiene la autoridad para cambiar estas reglas, porque el juez que declaró el acuerdo original tiene que aprobar esta regla, ¿verdad? Y después se tienen que judiciar todos estos casos que están en las cortes, no solo de los fiscales, pero también de agentes de la sociedad civil que han demandado a la administración.
Y yo quiero que recordemos y que estemos claros de que el acuerdo Flores fue un acuerdo por las Cortes porque inmigración estaba fallando, estaba violentando los derechos de los menores. Por lo tanto, era una cosa que estaban haciendo mal y ahora el presidente Trump quiere volver a una posición donde inmigración se abre de nuevamente a que lo demanden otra vez por faltas de los derechos a los menores. Este tema de la inmigración, particularmente de la mano dura con la inmigración de esta administración, es un sello de la casa electoral de Donald Trump. ¿Cree usted que la Corte Suprema se puede pronunciar antes de las próximas elecciones del 2020? Bueno, primero va a estar en las Cortes Bajas, no llega todavía a la Corte Suprema, ahorita está en los circuitos, después tuviera que llevar a las Cortes de Apelación y solo después de ese proceso podía llegar a la Corte Suprema. El calendario va a un tiempo algo largo, posiblemente hasta el próximo año y posiblemente hasta después de las elecciones. Yo creo que parte de la estrategia de los fiscales es, de nuevo, dar espacio político para que pasen las elecciones y se espera de que haya un cambio de liderazgo en la Casa Blanca, aunque no es garantizado. Pero esto es una manera de atrasar la decisión y asegurar que el acuerdo Flores se mantenga como se ha venido operando en los últimos años. Es la opinión, el análisis de Abel Núñez, es director ejecutivo de la organización Carecen. Señor Núñez, gracias, feliz noche. Otra noticia de la actualidad, este es un estudio que no forma parte de los grandes titulares de los medios de comunicación, pero que hemos conocido en las últimas horas y que nos ha parecido muy interesante. Miren lo que dice, el estudio lo ha elaborado la iniciativa Annenberg de Inclusión con la colaboración de la Asociación Nacional de Productores Independientes Latinos. ¿Qué han hecho? Han analizado 1.200 películas desde el año 2007 hasta el 2018. ¿Y qué han encontrado? Que solo el 3% de los actores principales son latinos, cuando la población latina en Estados Unidos está cercana al 20%. O sea que los latinos están infrarrepresentados en la imagen que traslada Hollywood de Estados Unidos y de la población de Estados Unidos. El segundo dato interesante es que los latinos solo forman el 4,5% del reparto. Un reparto que de todas esas películas que han analizado han identificado más de 47.000 posiciones de reparto, actor principal, actor secundario, actriz secundaria y todo el elenco que forma parte de una película. El 3% solo de actores principales latinos, cuando el 17% son la población, 18% es la población general en Estados Unidos, infrarrepresentados. Y solo del elenco, el 4,5% son latinos. El resto son de otras nacionalidades, pero no están tan infrarrepresentados como el peso de los latinos en Estados Unidos. Saludamos a Anne Hoyt, que es periodista, es especialista en cine. Señora Hoyt, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. ¿Por qué es importante esta identificación de que los latinos están infrarrepresentados? O dicho de otra manera, ¿por qué tendríamos que reivindicar una representación acorde con el peso que tiene la comunidad? Muchísimas gracias. Bueno, es muy importante porque resulta que lo que estamos viendo en pantalla, tanto en el cine como en la televisión, aunque este reporte se concreta al cine, no es proporcional al nivel de población que hay de latinos en Estados Unidos. Es muy importante que se empiecen a crear roles, películas y otro tipo de contenido que nos muestre de una manera que vaya más allá de los estereotipos que siempre nos han enseñado y que hablen acerca de nuestra cultura y sobre todo, de visiones más positivas acerca de lo que somos los latinos en Estados Unidos. ¿Es la comunidad latina la única que está subrepresentada en esta gran proporción o también hay otras? No, yo creo que hay muchas otras, vaya, incluso los afroamericanos se han quejado de esto, también pues gente que se dedica al cine de origen asiático. No somos los únicos, pero lo que sí es que en proporción a nuestra presencia en Estados Unidos, a la población latina en Estados Unidos,
lo que se ve en el cine o en las pantallas es muy inferior. ¿Podemos los consumidores tomar alguna acción, alguna decisión, alguna iniciativa para cambiar esta subrepresentación latina? Bueno, lo interesante de este estudio es que también provee algunas sugerencias que se llaman soluciones estratégicas para el cambio y que son muy puntuales, muy directas. Por ejemplo, entre las 4 más fuertes, digamos, que están proponiendo, es empezar por las agencias de talento, pedir que las agencias de talento se abran más y anuncien y hagan sus audiencias o sus castings, como se dice, a actores latinos, que los difundan más entre la población latina para que también ellos tengan acceso a estas formas de representación que empiezan en las agencias de talento. También se les pide a los estudios y a las empresas de producción pues que hagan un esfuerzo porque ciertos roles dentro de cada película estén asignados a personajes latinos o que entre el crew, o sea, la gente que trabaja en una película enfrente y detrás de las cámaras, pues se haga un esfuerzo por también contratar a latinos. Como les decía, también las agencias de talento que incluyen productores y directores, pero en especial las agencias de casting, que, como digo, también llamen a la población latina y los consideren para papeles que no necesariamente estén restringidos a la identidad latina, sino que se abran a otro tipo de papeles que, por supuesto, cualquier actor puede ser. La otra cosa interesante es que se dice que también, por ejemplo, entre los latinos que se están contando enfrente de la cámara, se incluye personalidades como Cameron Díaz, que es la mujer latina, entre comillas, porque pues realmente no es alguien a quien identifiquemos como latina, a pesar de que su origen sí es latino, cubano, pero en realidad, y si quitáramos ese tipo de estrellas del cine, la representación delante de la cámara sería incluso menor. Es el análisis, la opinión de Anne Hoyt, que es periodista experta en cine. Gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Gustavo. Ya regresamos. Tiempo para el debate en cuestión de poder, para las opiniones encontradas de conservadores, liberales, republicanos, demócratas. Hoy nos acompañan en el estudio dos voces, dos mujeres. A mi derecha, Yali Núñez, es portavoz y directora de medios hispanos del Comité Nacional Republicano. Señora Núñez, buenas noches. Un placer estar de vuelta. Gracias por estar con nosotros, bienvenida. Y a mi izquierda nos acompaña Patricia Sosa. La señora Sosa es analista demócrata, fue directora para asuntos intergubernamentales de la Agencia de Niños y Familia en el Departamento de Salud con la administración de Bill Clinton. Señora Sosa, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Señora Sosa, ya que vemos ese pasado en esa administración, en el Departamento de Niños y Familia, esta noticia que conocíamos de los 19 estados de Estados Unidos liderados por Massachusetts y California, fundamentalmente, que van a interponer una demanda contra la política del presidente Trump para terminar con lo que se conoce como el Acuerdo Flores, ese acuerdo que limita a 20 días la detención de inmigrantes indocumentados. Dicen los demandantes que hay que preservar los derechos de los niños y de los migrantes. ¿La detención, como pretende el presidente, no les garantiza sus derechos? Bueno, lo que vemos en la actualidad y lo que ha pasado en muchos de estos centros de detención es que son condiciones prácticamente inhumanas, como han sido identificadas por investigaciones de entidades fuera del gobierno, organizaciones internacionales, incluyendo creo que las Naciones Unidas, criticó el tratamiento de migrantes en estos centros de detención. Entonces, la práctica se ve que viola derechos humanos que nosotros como país
pensamos que es importante preservar. Los estados, ¿verdad?, quieren ejercer su poder de definir legalmente cuál es la autoridad legal que tiene el presidente para ejecutar esta política, que no está basada en la ley, es una política a nivel administrativo que obviamente ellos interpretan que viola la ley de inmigración de los Estados Unidos. Claro, hay que tener en cuenta que Estados Unidos es, como dice su nombre, una unión de estados. Y que en este país gran parte de las políticas las ejecutan, las llevan a cabo los estados, los parlamentos de cada estado, los congresos estatales. Y que sí hay políticas nacionales, pero son los estados los que las llevan a cabo. Señora Núñez, ¿qué opina? Bueno, primero que nada, siempre me pone contenta ver, vamos, no demandas hacia lo que son políticas pensadas, políticas inteligentes, pero sí me gusta ver que en nuestro país se reta siempre a la autoridad desde el punto de la prensa, desde el punto del mismo gobierno, porque eso es lo que nos hace una gran democracia. Dicho esto, esta demanda lo que está retando es algo que en estos momentos realmente no tiene mucho sentido. Se criticó al presidente porque decían que la separación de familia. Ahora se está tratando de mantener a las familias juntas a través de este nuevo decreto o de esta nueva posible ley o de la eliminación de este arreglo Flores. Ahora también critican esto. Esta demanda está encabezada por estados como California, estados que son sumamente demócratas. Lo que estamos tratando de hacer es buscar una solución a la abrumación tan grande que hay dentro de los centros migratorios con la cantidad de personas que están llegando de una manera irregular al país. Esta no es la solución a este tipo de cosas. La solución real a este problema sería que el Congreso llegara a un acuerdo y se efectuara una reforma migratoria. Y estas son las consecuencias de que esto no se ha llevado a cabo hasta este momento. ¿Y por qué cree que no hay acuerdo para que haya esa reforma migratoria? Bueno, nosotros nos hemos sentado en diferentes ocasiones, hemos venido a la mesa con diferentes propuestas, hemos tratado de llamar a los demócratas a conciencia, a razón, a que entiendan que hay una crisis migratoria en la frontera, a que entiendan que inclusive países como México y Guatemala ya están colaborando con el gobierno de los Estados Unidos porque conocen esta crisis. Y los demócratas no quieren entender esto. Le doy la palabra y déjame hacer antes el comentario, porque esta referencia a que cuando hable alguien en nombre de un partido dice que tiene unas propuestas. Yo solo quiero recordar que la administración Obama en los primeros 2 años tenía mayoría absoluta en las 2 cámaras y no presentó una reforma integral. Y el Partido Republicano en los 2 primeros años del presidente Trump tenía una mayoría y no presentó y no avanzó una reforma integral. Entonces, cuando los representantes de los partidos me vienen y me dicen que nosotros tenemos propuestas, pero tienen mayoría y no las sacan, no sé, demócratas y republicanos, no sé a quién mirar. Recordemos esa reunión que hubo con el presidente y los diferentes senadores republicanos cuando propusieron, y con senadores y representantes demócratas también, y propusieron una propuesta migratoria para darle solución a esta crisis. Se habló de una propuesta que incluyera el mérito en un sistema de inmigración que fuera a través del mérito y se dijo que no. Entonces han existido esas propuestas por parte de nosotros los republicanos. Los demócratas son los que no han querido llegar a una conclusión. Como ya lo explica, suena muy racional y me gustaría que fuera como tú lo explicas, Jenny, lo haces muy bien. Pero la realidad política no es esa, ¿no? Tenemos una administración antimigrante en la cual se pasan haciendo propuestas crueles, ¿no? Como la separación de familias, el trato de los niños, que solamente bajo presión pública fueron que cambiaron la política y no estamos claros. Creemos que hay como 300 niños que se separaron permanentemente de sus padres y es posible que nunca puedan unirse a sus padres nuevamente. Estamos hablando de la propuesta última de que el recibir asistencia pública de una persona que es un inmigrante legal, ¿ok? El problema de la asistencia pública no son los ilegales, son los legales. Gente que viene a este país como refugiados, es un derecho legal y ahora les están cuestionando, me vas a dejar terminar, y ahora están cuestionando la elegibilidad de esas personas para poder llegar a ser ciudadanos. Es una tras otra. Desde mi partido y mi comunidad no le tenemos ninguna confianza al Partido Republicano y especialmente a Donald Trump y a Stephen Miller. Nosotros creemos que ellos son anti-inmigrantes, son anti-latinos y ellos realmente no quieren resolver el problema porque es bueno para la campaña del 2020, donde sabemos que el tema de inmigración, especialmente anti-inmigrante, es muy bueno para movilizar la base de Trump.
Ya puedo. Patricia, hay que tomarse un tilo antes de venir al programa. Cálmese, cálmese. No hay necesidad de esas formas. ¿Ok? Un tilo y un calmante. No lo vamos a tomar personal. No lo vamos a tomar personal. No lo tomemos personal. Eso digo yo. Esta política de carga pública que la señora Patricia acaba de mencionar, cabe destacar que no es como ella la ha explicado. Este tipo de ley exime o hace una excepción a personas como los cubanos que vinieron bajo la ley de ajuste cubano, personas provenientes de Haití que se acogieron a esa ley, refugiados políticos, asilados, algunos afganos, algunos iraquíes. No todo el mundo recae sobre esa política de carga pública. Eso es lo primero que hay que explicar para que los televidentes tengan esto en contexto. En cuanto a la política migratoria, como dije, nosotros hemos presentado propuestas. Nosotros no somos, la administración Trump no es una administración antimigrante. La administración Trump lo que quiere es erradicar el flujo de inmigración ilegal que hay en este país. Es un gran problema que tenemos. Inclusive, siendo así y con políticas tan duras como las que ustedes dicen que hay, los números de deportación no superan a los números de deportación de la administración de Obama que ustedes tan fervientemente siempre defienden. Entonces, démonos cuenta de que esto es un problema que nosotros estamos tratando de solucionar para el bienestar del pueblo estadounidense, pero ustedes realmente lo único que les interesa es buscar una retórica agresiva que ferviente a su base para poder llevar a cabo estas elecciones de 2020 con políticas extremistas, socialistas y comunistas. Me tienes que dejar decir algo por réplica, sobre por alusiones, esto. por decirlo de alguna manera, pero brevemente y cambiamos el asunto. Exacto. Vivimos en realidades alternas, ¿no? Que ella explique su realidad de esa manera a su base política le hace mucho sentido. A mi comunidad y a mi base política lo que ella está diciendo es como si estuviera hablando chino, ¿no? Porque lo que nosotros vemos es la crueldad, políticas que quieren cambiar la identidad de este país como un país de inmigrantes, donde quieren cambiar hasta el significado de lo que dice en la Estatua de la Libertad y ahora quiere decir, vamos a darle la bienvenida solamente a los blancos europeos. Así que tú tienes tu realidad y tu base política va a ser movilizada por esa realidad. Mi comunidad tiene otra realidad y no va a creer el cuento que tú estás haciendo de cuál es el motivo de la política de inmigración de la administración de Trump. Claro, lo que acabamos de ver, en el fondo, es la explicación del por qué no hay acuerdo en el Congreso. Porque las posiciones están tan enconadas y son tan distintas que es imposible que se pongan de acuerdo. ¿No les parece que tendría que haber un punto de acuerdo porque los dos están de acuerdo en la necesidad de una reforma migratoria y cuando se ponen a defender, defienden posiciones absolutamente diametralmente distintas? Es que los demócratas viven con un telón de hierro frente a ellos y el nivel de hipocresía que se está viendo en este próximo ciclo y que vamos a ver en este próximo ciclo electoral por parte de los demócratas es sin fin, no tiene fin. Cuando vemos las políticas extremistas y socialistas que después tienen que modificar, como ha estado modificando Bernie Sanders y Kamala Harris, su programa de salud, y después dicen, como decía Kamala Harris, ¿sabes qué? Nosotros vamos a tener un Medicare para todos, que suena muy bonito en teoría, pero es simplemente el gobierno tomando poder de lo que sería nuestro sistema de salud, afectando a más de 200 millones de estadounidenses que tienen seguros de salud privados. Cuando vemos esas políticas extremistas y la hipocresía de que después un Bernie Sanders diga, sí, yo quiero salvar el medio ambiente, pero yo no voy a dejar de tomar un avión. Cuando ella hace esa explicación tan extremista y tan rígida de cuál es la posición de los demócratas, no permite el diálogo. Ese es el problema. Ella lo está articulando, porque sí, yo creo que hay un punto donde sí se puede tener un diálogo. Yo creo que es meritorio tratar de enfocarse más en la parte de mérito para que te cualifique para inmigración. No tengo problema en limitar algunos de los números. Yo estoy de acuerdo que se puede hacer una reforma, que se puede encontrar un punto medio, pero cuando la retórica es la que ella tiene de describir a los demócratas como extremistas, socialistas y comunistas, pues ¿cómo vamos a tener un diálogo? Va a ser muy difícil. Tengo que cambiar de asunto, apasionante el debate y la ejemplificación de cómo están las posiciones de enconadas en la cuestión migratoria. Pero hay otra noticia que nos ha llamado la atención y es que al presidente Trump le ha salido un segundo candidato que aspira a la nominación republicana. Se trata del excongresista del estado de Illinois, Joe Walz. Tiene 57 años y ha descrito al mandatario estadounidense diciendo que no es, y no está calificado, es, leo textualmente, un niño. Es imprudente, narcisista, cruel y miente cada vez que abre la boca.
Walz se suma a quien hasta ahora era el único candidato que buscaba disputarle esa nominación republicana, el republicano Bill Weld, que fue gobernador del estado de Massachusetts. ¿Qué opina? Joe Walsh, eso no creo que va a hacer una gran diferencia para Trump. Él es básicamente Trump, pero ahora quiere criticarlo cuando actúa de la misma manera. Mucha gente cree que es para cómo es promoverse al mismo, ¿no? Para ganar mayor visibilidad, porque realmente no es un reto real para Trump y su candidatura a la presidencia para el Partido Republicano. Dentro de las bases republicanas, la popularidad del presidente Trump roza el 80%. 80-85%. La realidad de lo que estamos viendo, el presidente, entre la campaña y el RNC, hemos recaudado $105 millones. Ustedes están orgullosos de lo que recaudan, ¿no? Supuesto, es una máquina de recaudar claro, dinero. Es una máquina, pero ¿sabes por qué? Porque los votantes creen en el mensaje del presidente, porque los votantes creen en el mensaje republicano y no viven en esa realidad alternativa que menciona Patricia, en la que viven ellos, donde todo es bonito, todo es para todos y todo el mundo tiene lo mismo, pero sin embargo sus líderes sí les encanta vivir en mansiones, les encanta vivir de manera opulente, mientras le impulsan. ¿Quién vive en mansiones? Bueno, tú sabes a alguien que acaba de comprar una mansión muy bonita en Martha's Vineyard. Y Mar-a-Lago. Y todas las grandes mansiones de Donald Trump. Pero ¿sabes cuál es el Pero problema? ¿no les parece, ¿no les parece raro criticar a alguien por se compra una mansión? No es que se compre. Exacto, y una persona que ha trabajado tanto y se lo ha ganado. No es que se compren una mansión. Aquí no estamos discutiendo comunismo versus capitalismo. Permiso, no es la hipocresía, no es el comprarse la mansión, es la hipocresía de querer implantar políticas socialistas como las que proponen ellos y como las que propone Bernie Sanders, donde todo el mundo tendría que ser igual, ganar lo mismo, tener el mismo estilo de vida, mientras ellos se hacen ricos y viven en lo que por favor, esto lo tienes que tú clarificar. Por favor, clarifícalo, por favor. Pero calma, Bernie Sanders no defiende que todo el mundo gane lo mismo y todo el mundo esté igual. Pero las políticas que él tiene es a lo que van a llevar. Lo que defiende Bernie Sanders es tener acceso a una educación gratuita, universal, a una cobertura universal de salud, es decir, una serie de cosas que en Europa o en Canadá es mucho más habitual que no Estados Unidos. Fidel Castro llegó con las mismas propuestas. Llegó con propuestas que ayudaran al pueblo, que le dieran educación, que hicieran una reforma agraria, que le dieran al pueblo. Fidel Castro llegó con armas. Y mira lo que Fidel Castro llegó con armas. Me tienes que dejar conectar eso porque realmente yo le voy a pedir a la audiencia que tenemos que tomar en serio el debate de que vivimos en un país capitalista, que nadie está retando al sistema, que lo que hizo Obama fue expandir la cobertura de salud usando un sistema híbrido que realmente fue creado por un gobernador republicano en Massachusetts, que la misma Elizabeth Warren ha dicho claramente, una de las candidatas a la presidencia para el Partido Demócrata, que ella es capitalista. Aquí no hay un reto al sistema, aquí esto no es Cuba, esto no es Venezuela, esto es un debate real de unas necesidades sociales que tiene este país, que los votantes están demandando porque la gente se está yendo a la bancarrota porque no tiene seguro de salud. Un derecho universal en todas las economías avanzadas capitalistas. Nadie va a acusar a Alemania de ser socialista, nadie va a acusar a Suecia de ser socialista, nadie va a acusar a Canadá de ser socialista, a Inglaterra, Reino Unido, y todos esos países tienen seguros de salud. Vamos a la entrevista. Antes de ir a la pausa, quiero saludar a Ricardo Amado. Él es profesor de Comunicación y Ciencia Política en la Universidad George Washington. Señor Amado, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Hablábamos de esos candidatos que buscan la nominación del Partido Republicano en un momento en el que el presidente busca su reelección. Es muy habitual, tiene precedentes esta situación en la que un presidente en ejercicio que busque la reelección tenga candidatos internos. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlos. Sí han habido precedentes. Normalmente esos precedentes, incluso en los precedentes se mueren muy rápido esas aventuras porque el partido le cuesta mucho aceptar que alguien compita con el presidente. En algún momento en la reelección, por ejemplo, de Jimmy Carter, recuerdo claramente en el año 80, Ted Kennedy intentó del lado demócrata competir con él, pero es muy complicado, Y además, con el mayor respeto para el señor Walsh, el excongresista, pues no estamos hablando de jugadores de la misma liga por ahora.
¿Cree usted que estos candidatos, el hecho de que tenga candidatos, le perjudica o le beneficia más? Porque se nos planteaba la opción o la posibilidad, el argumento de que el partido va a tener que organizar debates y eso va a ser una plataforma para que el mandatario tenga más exposición pública. Por lo tanto, tener rivales parece que le puede beneficiar. ¿Qué opina? Mira, yo no veo, más allá de lo que digan los estatutos, el Partido Republicano, las convenciones, los caucus, yo no veo a Trump debatiendo con Walsh. Eso no creo que vaya a suceder. No creo que Walsh cumpla con todos los requisitos para competir en todos los estados y no me imagino que esto le sume demasiado a Trump, ¿de acuerdo? Yo veo más bien a un Trump haciendo lo que ya viene haciendo, incluso su campaña permanente, un Trump haciendo rallies en todos los estados, especialmente en los estados competitivos, en Florida, en Colorado, en Ohio, en Michigan, en Wisconsin, en Pensilvania. Y es un Trump que llena grandes eventos. No creo que esto cambie demasiado la naturaleza de su campaña. Pues tenemos que ver, porque montar una campaña no es inscribirse en una campaña. Del lado demócrata hemos visto como habían 26 candidatos y poco a poco ya se han bajado 4 o 5, porque montar una campaña presidencial es un proyecto de una envergadura muy grande. Yo por ahora no siento que el proyecto del excongresista Walsh sea un proyecto firme para verdaderamente competir con el presidente. Es el análisis de Ricardo Amado, profesor de la Universidad George Washington en Estados Unidos. Señor Amado, gracias. Feliz noche. Nosotros vamos a la pausa. Al volver seguimos nuestro debate con Yali Núñez y con Patricia Sosa. Les esperamos. Seguimos en nuestro debate hoy con Patricia Sosa y con Yali Núñez conversando sobre la actualidad, una actualidad que también nos lleva a la situación en Puerto Rico. Saben que se acerca esa tormenta tropical que el Centro Nacional de Huracanes ya prevé que se convierta en el primer huracán de la temporada y que afectará a República Dominicana, las Antillas Menores y Puerto Rico. ¿Por qué es relevante en Puerto Rico? Porque ha tenido la polémica sobre su recuperación desde el que lo arrasó el huracán María y desde entonces hasta el gobernador ha tenido que dimitir por las presiones, por la presión popular. Ahora colas en los supermercados y miedo a que el nuevo huracán pueda echar por tierra esos avances que se hayan podido producir después del devastador huracán María. Habrá que ver la intensidad que tendrá, pero el miedo está en el cuerpo de la mayoría de los boricuas. Hoy el presidente Trump ha salido al paso con este mensaje. ¡Wow! Otra gran tormenta se dirige a Puerto Rico. ¿Alguna vez terminará? El Congreso aprobó 92.000 millones de dólares para Puerto Rico el año pasado, un récord histórico de este tipo para cualquier lugar. El presidente Trump echando gasolina al fuego de la polémica. Señora Núñez, ¿es pertinente que el presidente, frente a un nuevo huracán, salga al paso con este mensaje? Bueno, lo que va a ser pertinente es ver cómo esta administración demócrata, también probablemente parte de la administración pasada, reacciona, en Puerto Rico estoy hablando, reacciona a lo que va a ser esta nueva tragedia y este nuevo desastre natural. Si es que realmente atraviesa por Puerto Rico, todavía está por verse. La administración de Rosselló es demócrata. Bueno, la administración de Rosselló se dividen, los partidos no son republicanos demócratas. Sí, pero lo que pasa es que Rosselló, que sí era, por decirlo, demócrata, la manejó de una manera desastrosa y vimos las consecuencias de la falta de preparación y logística que había dentro de Puerto Rico y fue por eso que al principio la ayuda no llegó de la manera que tenía que haber llegado y con la rapidez que tenía que haber llegado. Fueron problemas de logística, las comunicaciones también dentro de la isla, fue un desastre todo. Entonces esperemos que estos que están la manejen mejor por el bien de los puertorriqueños. Claro, llama la atención, ¿no?, el comentario de Trump. Primero vamos a volver a corregir por 15ª vez que Puerto Rico solamente ha recibido 14.000 millones de dólares y no los 92.000 millones de dólares que reclama el presidente. Creo que el problema
fue más complejo, aunque creo que lo que tú dices es correcto, pero de la parte de FEMA pues se complicó también la situación. Él gobierna un país donde todos sus territorios, sean estados o sean territorios como Puerto Rico, vamos a ser víctimas de desastres naturales. Eso no va a parar porque esto no es una compra de una propiedad ni está administrando un negocio, él está administrando un país, él es el líder de un país. Y el último punto es que vamos a la calentura global, ¿no? Y lo que la calentura global, que él ha negado, no se presenta a la reunión del G7 donde se discutió una solución global para la calentura global. Él no se apareció a esa reunión, ha ignorado el tema y... Pero bueno, ahí le tendría que decir, ahí él es coherente. El presidente es un negacionista. Él no cree en el cambio climático, a pesar de que tiene toda la evidencia sobre la mesa y la opinión de los científicos en un 99%. Pero él no va porque lo ha dicho siempre. Entonces, pues... claro. Bien, Bueno, lo está más siendo interesante, coherente. ¿oíste el rumor que estaban sugiriendo de una bomba atómica a los huracanes? Porque los huracanes Lo se están volviendo... explicamos ayer en el Sí, programa. estuvo bastante complicado, ¿no? Hay un conflicto, ¿no? De ¿Sabe usted saber que la calentura... Ellos lo quieren negar y quieren negar la solución, pero además están explorando estas alternativas locas, ¿no? Obviamente no, espero que no lo haga, pero hay una conciencia de que es un problema y que tienen que trabajar el problema. Entonces, yo creo que hay que bregar con la calentura global, hay que aceptarlo como Calentamiento un global. calentamiento. Es que como yo lo digo usualmente en inglés, a veces las traducciones, así que No acepto se el preocupe. comentario. Calentamiento Nos global. Tenemos el mismo problema todos. Todos, exacto. Que realmente lo tomen en serio. Así que vamos a ver, espero que se vuelva un tema en la presidencial y que los demócratas puedan tener una alternativa fuerte y sea una de las razones por la cual ellos puedan derrotar a Donald Trump en su Bueno, reelección. el interés de los electores sí pasa por el clima, por el cambio climático. Eso sí es una cosa que han detectado las encuestas. Otra cosa es que los candidatos lo quieran poner en primera fila de sus propuestas. Lo está poniendo Bernie Sanders, lo está poniendo Kamala Harris, lo está poniendo Elizabeth Warren. Ellos sí tienen propuestas y han hablado directamente del tema. Bueno, no es que el presidente niegue el cambio climático, es que simplemente lo que él ha dicho es que no cree que es directamente producido por la mano del hombre. Hay diferencias y... No, disculpe, no. Yo ahí la tengo que corregir con todo el respeto que le tengo, señora Núñez. El presidente niega el cambio climático. Recuerde cuando... en el invierno pasado hubo esa ola de frío en Estados Unidos, él ironizó diciendo nos vendría muy bien un poquito de ese cambio climático que habla todo el mundo. Él no tiene interés, está relajando las normas. Yo creo que a veces las personas no entienden bien los chistes irónicos del presidente. No, claro, pero es el presidente de Estados Unidos. Se refiere a la política. Más allá de eso, yo creo que a veces se toman los chistes más allá de las proporciones y se le dan otros niveles. Entrando en lo que es materia del cambio climático, más allá de las creencias o no del presidente, estamos viendo que el calentamiento global está causando cambios. Vemos lo que está pasando en el Amazonas, el 20% del oxígeno que se produce en nuestro planeta. Y creo que hay presidentes, más allá de Trump, que sí deberían tomar acción con lo que está pasando. En cuanto a hacerlo un tema de campaña, sí, puede ser que como tema de campaña les funcione hasta cierto punto. Pero esto que han querido hacer con el New Green Deal, que son 93 trillones de dólares, o sea, propuestas absurdas, propuestas que el contribuyente, o sea, una cifra de millones, a muchas personas les cuesta trabajo comprenderlas. Imagínate que tú le digas al contribuyente que vamos a hacer un cambio por 93 trillones de dólares. Usted critica la mayor, pero entonces yo le pregunto, ¿cuál es la política que tendría que hacer el presidente Trump y que no está haciendo? Porque usted me está reconociendo que sí hay un calentamiento global. Yo creo que hay que tomar medidas al respecto cuando se trata del calentamiento global, cuando se trata de buscar medidas efectivas a la hora de manejar las industrias para que éstas tengan cierta proporción de cuidado. Pero en eso lo que era es el eso medio era el ambiente. acuerdo de París y Estados Unidos se retiró con el presidente Trump. Un segundo, ahí voy. Políticas nacionales e internacionales que puedan colaborar con lo que sea la protección de nuestro medio ambiente. Pero creo que también es absurdo castigar a ciertas industrias y desaparecer las industrias que le dan trabajo también a muchas personas simplemente por querer efectuar este cambio mayor. Cuando hablamos del Tratado de París, aquí nadie está diciendo que no se debería llevar a cabo un tratado internacional, pero no un tratado que recaiga completamente sobre las espaldas de los Estados Unidos. Tiene que haber de una manera pareja, lo mismo con NATO, de una manera pareja repartirnos el pastel.
brevemente. La explicación por la cual Donald Trump deja y saca a los Estados Unidos del Tratado de París es porque esa fue una negociación de Obama. Porque luego empiezan a discutir diferentes propuestas y ella refleja lo que hemos oído algunas veces de la administración republicana, que a todos los ambientalistas les llamó la atención y tuvieron la misma reacción que tú tuviste. ¿Por qué, si tú quieres eso, te saliste del tratado? ¿Cuál es la explicación? Fue una movida política. El segundo punto que quiero hacer, y sé que estabas hablando de la industria de carbón, ¿no? Que ha sido una industria impactada por este debate, porque es una de las que más contamina, sino la más que contamina, y la que hay que reducir las emisiones de carbón, porque es un problema muy grave. ¿Qué ha hecho Donald Trump? Ha creado una alianza política con los mineros, tiene toda una iniciativa en West Virginia. ¿Qué ha pasado? Nada, están los mineros pobres, están los mineros sin una nueva visión de qué es lo que tienen que hacer para moverse a otra industria, porque el mundo está cambiando. Estados Unidos no estará cambiando, Donald Trump no estará cambiando, él estará convenciendo a los mineros de West Virginia que no tienen que cambiar, pero el mundo está cambiando y no están comprando el carbón, que es una industria que está sumamente impactada, y ahora están los mineros tratando de ver qué hago, porque no le están dando visión de la realidad del futuro, que es en la energía alternativa. ¿Qué hacen? ¿Votar? ¿Es lo que pueden hacer los ciudadanos? Los Estados Unidos va a pasar a ser el primer país en cuanto a energía en el mundo. Eso nos va a dar muchísima palanca a la hora de hacer negocios con otras naciones. No vamos a estar pasando los trabajos que estamos pasando ahora con China, por ejemplo, en tratados comerciales, etcétera. Ya tenemos el petróleo garantizado, estamos en camino a convertirnos en número 1 en energía. Esas son las cosas por las que tendríamos que estar preocupados. Por supuesto que el medio ambiente también tiene que ser una preocupación. Si no lo protegemos nosotros, ¿quién lo va a proteger? Es nuestra misión protegerlo, claro. Pero tenemos que hacerlo con medidas efectivas, no con sueños y utopías como las de Bernie Sanders y todos estos o los mineros de cobre de West Virginia. Esos son sueños y utopías que no funcionan, son distopias, lo que yo creo que ustedes están promoviendo al contrario. Así terminamos nuestro debate de hoy. Las opiniones que han escuchado son las de Yali Núñez, que es la portavoz y directora de medios hispanos del Comité Nacional Republicano, y la de Patricia Sosa, que es analista demócrata. Trabajó en la administración de Bill Clinton, en la Agencia de Niños y Familia, en el Departamento de Salud. Señora Sosa, señora Núñez, gracias. Gracias. Nosotros vamos a la pausa y regresamos con nuestra recomendación cultural. Tiempo para la cultura en cuestión de poder, para la recomendación que hoy nos llega de la mano de Goldie Fogel. Goldie, buenas noches. Hola, buenas noches, Gustavo. ¿Qué nos recomiendas hoy? Bueno, hoy quiero cerrar el programa hablando de diseño de moda y quiero aprovechar la oportunidad para rendirle tributo a una talentosísima diseñadora cubanoamericana llamada Isabel Toledo, quien lastimosamente falleció esta semana de cáncer de seno. ¿Por qué es conocida esta diseñadora? Bueno, esta diseñadora es muy conocida por ser un poco distinta en el sentido de que a ella le gustaba plasmar su personalidad en sus diseños, y ella decía que a ella no le gustaba la moda por ser efímera, sino el diseño porque es algo que perdura en el tiempo. Y de hecho, uno de sus diseños que con seguridad perdurará en el tiempo es el reconocido vestido que le diseñó a Michelle Obama para la inauguración, la ceremonia de inauguración presidencial de Barack Obama en el 2009. Se trataba de un vestido de un color un poco atrevido. Era un color como verde, que incluso lo particular que tenía es que no era un color específico, era como entre verde y amarillo, que ella describió como lemongrass o limoncillo, y que representaba el cambio y la esperanza. Además, la administración Obama fue la que llegó con una propuesta de apertura con Cuba, aunque en aquel momento no formaba parte de lo que sabíamos que iba a hacer el presidente, sí debía estar en el subconsciente del mandatario estadounidense, y eso podía ser una pista, un gesto ya con la comunidad cubana y sobre todo con los cubanos. Por supuesto, y fue también un momento para traer el diseño latino a la palestra política. Y bueno, Michelle Obama, siguió vistiendo los diseños de Toledo durante su tiempo como primera dama. Isabel Toledo, que falleció a los 59 años por un cáncer de mama, y hoy en Cuestión de Poder, con la recomendación de Goldie Fogel, nos acordamos de ella y de la impronta que dejó en el mundo de la moda y también en la política. Gracias, Goldie. Gracias. Así terminamos. Gracias por la generosidad de su tiempo. Esperamos que hayan aprendido como lo hemos hecho nosotros de nuestros invitados. Nosotros volvemos mañana a la misma hora. Que descansen. Feliz noche.